Esta propuesta de Pacto Europeo de Migración y Asilo sienta las bases para que los gobiernos puedan llegar a acuerdos con países no europeos para que reciban a extranjeros deportados, como Bukele, subcontratando sus cárceles antiterroristas para meter en ellas a inmigrantes deportados por Estados Unidos, por un precio por cabeza, como si fueran ganado. Se parece bastante al tráfico de personas. Votaremos en contra. El Congreso ha sido testigo de uno de los mayores destrozos políticos que ha sufrido el PP en los últimos tiempos. El pacto de Mazón con Vox ha sido el principio del fin para Feijóo, y hoy ha quedado absolutamente claro. No solo se ha convertido en rehén de la ultraderecha, sino que ha perdido toda credibilidad. ¿Cómo puede el PP criticar políticas xenófobas cuando ellos mismos han firmado un acuerdo que atenta contra los valores europeos? Vergüenza absoluta. La izquierda no ha tenido piedad. No solo han desenmascarado la hipocresía de los populares, sino que han dejado claro que Feijóo ya no controla nada. Vox le ha marcado la agenda y ahora está atado de pies y manos. Y lo peor, el PP sigue jugando a la demagogia barata con la inmigración, blanqueando discursos de odio y utilizando la tragedia de los más vulnerables para arañar votos con mentiras descaradas. Las cifras no mienten. Mientras Sánchez ha aumentado el gasto en bienestar social, ha reforzado el empleo y ha liderado la recuperación económica, Feijóo y sus socios ultras han convertido la Comunidad Valenciana en un laboratorio de racismo, negacionismo y políticas reaccionarias. Y aún tienen la desfachatez de venir al Congreso a hablar de constitucionalidad cuando su partido ha sido condenado por corrupción una y otra vez. Pero lo peor de todo ha sido ver a Feijóo paseándose con narcotraficantes, con delincuentes de verdad, mientras intenta lanzar cortinas de humo con discursos ridículos sobre inmigración. ¿Con qué cara el PP pretende dar lecciones de legalidad y seguridad cuando se arrodillan ante Vox y se codean con criminales? Este ha sido un baño de realidad para la derecha. Su moción no ha servido más que para dejar en evidencia su absoluta falta de liderazgo, su doble moral y su pacto suicida con la extrema derecha. Feijóo ha perdido completamente el control del partido. El PP ha quedado reducido a un triste títere de Vox y la izquierda ha dejado claro que no permitirá que la derecha juegue con la vida de la gente para hacer política. El PP está acabado y la izquierda lo ha dejado cao. Vaya dos intervenciones que ha habido del Partido Popular, ponderadas, con mesura, con un rigor que la verdad es impresionante, señorías del Partido Popular. Hablaba la señora Vázquez de un pacto xenófobo y racista, pero diga, ¿ustedes no se han leído el pacto que firmaron ayer en Valencia con Vox? Pero ustedes, de verdad, nos vienen a dar lecciones a nosotros de xenofobia y racismo. Y miren, han hablado aquí del acuerdo que ha habido sobre el reparto de menores. ¿Saben qué les pasa, señorías del Partido Popular? ¿Saben qué miedo tienen a este pacto? Dar las cifras reales de acogida que tienen en sus comunidades autónomas. ¿Y saben qué es lo peor, hablando de xenofobia y racismo? Que a lo mejor, si se atreven a dar esos datos, vamos a ver cómo ustedes discriminan en función del color de la piel de los menores que hay en cada comunidad autónoma. Este es un reto para ustedes. Den los datos y no hay ningún problema y empezamos a trabajar con ustedes. Miren, señorías del Partido Popular. Señora Vázquez, usted ha hablado aquí de un montón de cosas que dice haberse leído. Yo diría que no se ha leído nada de todo lo que ha dicho. Es más, si se lo ha leído, creo que no ha entendido nada o no ha interpretado nada de lo que viene ahí. Miren, señorías, vienen hoy aquí a hablar de su rollo de siempre. Sesión de control al ministro, así que como partimos de cero, porque ustedes no tienen ni idea de lo que hablan, vamos a intentar hacer una exposición didáctica a ver si se aclaran, a ver si entienden hoy algo. Miren, para empezar, matemáticas, nivel básico, barrio Sésamo, creo que lo van a entender. Concepto de mayor y menor. Zapatero, 6.925. M. Rajoy, 6.184. Pedro Sánchez, 6.605. ¿Cuál es la cifra mejor? La mejor de todas las cifras, la menor, la de M. Rajoy. 6.184 guardias civiles había con el señor Rajoy en Cataluña. La cifra más baja de todas las que les he dicho. Por lo tanto, ¿quién sacó a la Guardia Civil de Cataluña? Ustedes, señorías del Partido Popular. Y de matemáticas vamos a pasar a lengua.
para insultar al ministro del Interior. En serio, señorías del Partido Popular, no hay mayor infamia que dejar que 7.291 personas mueran solas y sin asistencia en residencias de la Comunidad de Madrid. Que mientras morían cientos de personas en la Comunidad Valenciana, que no están para dar lecciones a nadie, señorías del Partido Popular. Y ahora vamos a hablar de la asignatura de valores. A lo mejor ustedes prefieren religión, pero hoy toca valores. Fíjense, algo básico. Las personas migrantes no son delincuentes. Ojo que a lo mejor esto lo tienen que escribir 100 veces en la pizarra, porque claro, cuando uno va con los malotes de Santi y se junta con ellos en el recreo, suele haber problemas y suelen bajar las calificaciones. Miren, nuestro país es solidario y es acogedor. No más. Nuestra proposición no vulnera en ningún caso la Constitución. Eso sí, hoy han amenazado que van a ir al Tribunal Constitucional. Recuerden que esta mañana han dicho que el Tribunal Constitucional era un túnel de lavado. Cuidado y guarden los espejos retrovisores, no siendo que en el túnel de lavado se queden sin algunos, señorías del Partido Popular. Apunten 3 ideas que entran para el examen. Esta proposición no cede el control de fronteras. Esta proposición no cede la cesión de los flujos irregulares migratorios. Y esta proposición no pone en compromiso la seguridad nacional. Y oiga, fíjate, después de todo lo que hemos escuchado hoy aquí, ¿cómo nos van a dar lecciones de legalidad a nosotros cuando su presidente se fotografía con un narco / contrabandista? Pero ¿cómo tienen el valor de decir que nos saltamos la ley cuando han sido condenados por corrupción en 3 ocasiones? Pero ¿cómo tienen el valor, señorías del Partido Popular, de darnos sermones cuando su partido ha sido el único que ha manchado la democracia española con sus escándalos de corrupción? Y acabo ya, presidente. Nuestra propuesta es un paso en la dirección correcta. Las garantías constitucionales no se defienden solo con palabras, se defienden con hechos, con el BOE, aprobando leyes que mejoran la vida de la gente. Y en eso, señorías, es en lo que está mi grupo y es en lo que está el Gobierno de Pedro Sánchez. Señora Vázquez, ha hecho usted muchas preguntas aquí y yo le quería preguntar si es normal que ustedes pacten con los xenófobos de Vox las políticas migratorias. Me gustaría preguntarle eso. Agreden a las lenguas cooficiales y lo más grave también es que tras una catástrofe natural como la Dana y la catastrófica gestión del señor Mazón y del Partido Popular, pactan con los negacionistas del cambio climático de Vox. Si ya da pánico imaginar que ustedes vuelvan a gestionar una crisis climática, imaginémoslo haciéndolo junto a Vox. Porque aquí se pelean y aquí viene Vox hoy a hacer una enmienda a la moción del Partido Popular, pero allí pactan. De todo este despropósito, señorías del Partido Popular, ¿cómo pueden venir aquí con esta moción? Menudo mal trago que debió pasar el señor Semper esta semana defendiendo ese pacto que hemos conocido en el País Valencià. Y de verdad no tienen nada que decir sobre el hecho de que por mantener en el sillón a Mazón ustedes pacten todas estas políticas que estoy diciendo con Vox. O sea, ¿qué tiene el señor Rajoy que ocultar? ¿Qué sabe el señor Mazón del señor Feijóo para que ahora mismo se esté manteniendo su sillón y se esté manteniendo en el poder a pesar de esos pactos que hace con Vox? No se pueden acoger a más migrantes, incluso hablan de repatriar menores, pero vienen con esta moción al Congreso asumiendo por completo el discurso de Vox y también el programa de Vox. De una manera además deleznable, criticando las políticas del cambio climático o de la migración y aceptando ese programa. No sé para qué lo sacaron el verano pasado del Gobierno para que ahora sigan pactando con ellos. A mí se me caería la cara de vergüenza, señorías del Partido Popular. Y una cosa les digo, este pacto de la vergüenza y las consecuencias que vaya a tener no la van a poder manipular ni la van a poder falsificar como hicieron con la foto del Cecopi. Hoy el PP y Junts tienen el mismo problema, que es lidiar con la ultraderecha, negociar con ella
y competir con ella. La ultraderecha afín a Trump les está marcando el camino, hasta les votan los presupuestos en País Valencià entre elogios y al fin y al cabo este es el sentido de esta moción, que es competir sobre quién es más racista. Y a ver si lo entienden, nosotras no vamos a negociar sobre políticas que vulneren los derechos humanos o sobre quién gestiona el racismo institucional. Así que lo primero que habría que hacer es traer aquí una ley en la que se prohíban las redadas racistas con sanciones penales a quienes las lleven a cabo, se prohíban las devoluciones en caliente, y también se cierren los CIE. Y a partir de ahí podremos hablar, porque lo que se está planteando ahora es el marco sobre quién es más racista y eso se está avalando por el Gobierno. Por eso, señorías del Partido Popular, y termino, conocemos muy bien cómo son sus gobiernos autonómicos en el marco de sus competencias. Lo hemos visto con Isabel Ayuso, con la residencia. Lo hemos visto con el señor Moreno Bonilla, que está ahora mismo en los juzgados de Cádiz por una denuncia de Podemos. No es el debate, porque ya sabemos cuáles son sus competencias, pero ustedes no tienen ninguna legitimidad para traer esta moción aquí, asumiendo además todos los marcos de la migración de Vox. Por eso vamos a votar que no a esta moción y a su infinita hipocresía. Gracias. Empobrecidos o en prevención de las persecuciones que provocan los desplazamientos de población serían mucho más útiles para Europa. No se generaría más tensión bélica, como ha provocado la expansión ilimitada de la OTAN desde hace décadas, y además disminuirían los flujos de migrantes y refugiados. Solo procedentes de Ucrania, 4.200.000 refugiados están acogidos en la Unión Europea. Pero dedicar el dinero a prevenir conflictos no interesa a quienes defienden el inmenso negocio de 800.000 millones para el complejo militar industrial de los Estados Unidos. Partido Popular y Vox necesitan flujos continuos de migrantes y refugiados para hacer posible su estrategia electoral favorita, el odio. Mentir para enfrentar a los trabajadores españoles en situación de vulnerabilidad, los penúltimos de la escala social, contra quienes llegan a España huyendo de las persecuciones y la pobreza, los últimos de la escala social. Como hace el gran mentiroso Mazón, sumiso propagador del discurso de odio de Vox contra las personas extranjeras para alargar un poco más su agonía y la del Partido Popular en la Generalitat Valenciana. Vox ha absorbido al Partido Popular para su estrategia habitual: hacer olvidar a los trabajadores con derecho a voto que sus problemas vienen de que perciben salarios raquíticos, no de que haya otros trabajadores que reciben aún peores salarios. El diputado Juan María Vandrés decía que lo único más vulnerable que una mujer pobre en la Gran Vía era una mujer pobre africana en la Gran Vía. La Unión Europea, la segunda potencia mundial en gasto de armamento tras los Estados Unidos, no necesita más armas para arreglar sus problemas. Rearmar Europa no es defender Europa. Defender Europa exige un sistema de seguridad desvinculado de quienes la somete a agresiones con aranceles. Seguridad compartida con los países del entorno europeo mediante la prevención y resolución pacífica de conflictos. Volver a la Conferencia de Seguridad de Helsinki y de París, que dieron lugar a la Organización de Seguridad y Cooperación Europea. El debate sobre fronteras es un debate sobre soberanía. Hoy nuestra soberanía depende más de la actuación de la agencia tributaria, que va a estar en primera línea para defendernos de la guerra arancelaria desatada por Estados Unidos, que de las fuerzas de seguridad del Estado, quienes van a seguir atendiendo en nuestras fronteras a las personas que llegan exhaustas, huyendo de la miseria, las guerras o las persecuciones. El futuro de la Unión Europea se defiende asegurando la pervivencia de sus valores fundacionales: la democracia, los derechos humanos y el multilateralismo, lo que es incompatible con la propuesta de reglamento europeo de centros de deportación presentada la semana pasada.
que de aprobarse permitirá trasladar a los solicitantes de asilo rechazados a países lejanos por los que nunca han pasado, lo que además es contrario a la sentencia de nuestro Tribunal Supremo del pasado mes de febrero, que obliga a evaluar la concesión de la residencia por razones humanitarias a las personas a las que se deniegue su solicitud de asilo. Esta propuesta de Pacto Europeo de Migración y Asilo sienta las bases para que los gobiernos puedan llegar a acuerdos con países no europeos para que reciban a extranjeros deportados por un precio al que llamarán incentivos económicos, como Bukele, subcontratando sus cárceles antiterroristas para meter en ellas a inmigrantes deportados por Estados Unidos, por un precio por cabeza, como si fueran ganado. Se parece bastante al tráfico de personas. Votaremos en contra. La jornada parlamentaria ha sido un auténtico desastre para el PP. Su moción no solo ha sido demolida con argumentos sólidos, sino que ha dejado en evidencia su hipocresía, su sumisión a Vox y su incapacidad de liderar una oposición seria y coherente. Feijóo se ha quedado sin discurso, sin autoridad, lo que es peor, sin credibilidad. El pacto con Vox ha sido el mayor error estratégico de la derecha en años, y ahora lo están pagando caro. La izquierda ha dado un baño de realidad a la bancada popular, dejando claro que su supuesta defensa de la Constitución es una farsa. ¿Cómo pueden hablar de derechos fundamentales cuando pactan con la ultraderecha para expulsar a menores migrantes, negar el cambio climático y destruir derechos sociales? Hipocresía en estado puro. Pero lo más grave ha sido el ridículo de Feijóo. Su discurso vacío ha sido desmontado punto por punto, y su nerviosismo al verse acorralado ha sido evidente. ¿Cómo pretende dar lecciones de legalidad cuando su partido es el único de la democracia española condenado por corrupción? ¿Cómo puede acusar a Sánchez de controlar empresas cuando él mismo se pasea con narcotraficantes? El doble rasero del PP ha quedado expuesto de forma humillante. Mientras tanto, la Comunidad Valenciana se ha convertido en el laboratorio del odio. Vox ha absorbido por completo al PP, imponiendo su agenda xenófoba, machista y negacionista. Mazón ha vendido su autonomía política para mantenerse en el poder, y Feijóo ha tenido que agachar la cabeza. El PP ha sido engullido por la extrema derecha y ahora no puede hacer nada sin su permiso. Este ha sido el golpe definitivo para la derecha. Su obsesión por crispar, mentir y dividir solo los está llevando a la irrelevancia. El PP ya no es un partido de Estado, es un títere de la extrema derecha. Y si Feijóo sigue en esta senda de sumisión, el batacazo electoral será histórico. Hoy ha quedado claro, la izquierda tiene el control, el PP está acabado y Feijóo es el líder más débil que ha tenido la derecha en décadas.